En el último bloque del programa de hoy, el viernes pasado nosotros nos despedimos con la transmisión de la cadena nacional, el mensaje grabado del presidente Javier Milei. Dijimos que durante el fin de semana se iba a hablar del tema y durante esta semana también. Lo convocamos sobre todo para consultarlo sobre determinados aspectos del mensaje del presidente Javier Milei en la cadena nacional. Lo convocamos al constitucionalista correntino Armando Aquino Britos. Doctor Armando Aquino Britos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, un gusto saludarla. ¿Nos recibe bien? Sí, perfectamente. ¿Usted? Bien también. ¿Me permite, para ubicar en contexto a la audiencia, leer un párrafo Sí, del con todo gusto. mensaje presidencial? Sí, cómo no. A ver. En los próximos días, del discurso del presidente, de la desgrabación del discurso del presidente, esto es material enviado por eh, prensa de Presidencia de la Nación. Este párrafo dice: en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Y en párrafos anteriores, el presidente, en el mensaje de la cadena nacional, en párrafos anteriores a esto que leí recién, dijo: en los últimos meses, hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. Luego continúa diciendo: en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales. Bueno, todo eso que leí. Como constitucionalista, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor Aquino Britos? Mire, yo creo que el presidente en este sentido está equivocado. Él no puede estar condicionando la decisión de otro poder que obviamente le es ajeno y está instituido para otra función y para controlarlo también a él. El Poder Legislativo tiene distintas características. Puede emitir leyes, facultad legislativa, tiene la legitimidad de contralor institucional, juicio político, puede remover al presidente de la Corte o a sus ministros, tiene el control político, esto es, seguir la temperatura del funcionamiento de la sociedad mediante pedidos de informes o de declaraciones, y tiene la facultad de poder preconstituyente, esto es, de poder excitar el cambio de la Constitución, que debe hacerlo otro órgano. Estas son las cuatro principales características que tiene el Poder Legislativo. Ninguna de ellas le faculta al Poder Ejecutivo estar por sobre el Poder Legislativo para condicionar ninguna de estas atribuciones, pero fundamentalmente la primera, que es la primordial, que es la de legislar. Ahora, usted le puede
puede encontrar que hay una ley que no le satisface, que es incluso impracticable, que puede ser objeto de veto, que puede ser objeto de incumplimiento material porque no hay con qué satisfacerla. Pero lo que usted no puede hacer es condicionar la voluntad del legislador, que es lo que se pretende con este caso. ¿Qué viabilidad tiene? Porque esto fue un anuncio. A estas horas todavía no ha efectivizado, no ha presentado ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley de estas características, ¿no? De penalizar toda ley que atente contra el equilibrio fiscal y de además sancionar, dice, penalmente, a ver, lo voy a leer textualmente, también establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Es decir, va a mandar un proyecto de ley para que los legisladores se penalicen a ellos mismos. ¿Qué viabilidad tiene un proyecto de ley de estas características? Y salvo que los legisladores efectivamente adopten una decisión de regular estas cuestiones, pero si no, ninguna. Pero usted no puede condicionar la voluntad del legislador de esta manera. De hecho, tiene inmunidad o de opinión, imagínense ustedes, e inmunidad de arresto, imagínense ustedes si no van a tener capacidad para el desenvolvimiento de sus funciones en el sentido de votar determinadas leyes o no. En cuanto a la finalidad, el propósito, yo creo que es saludable que todo el mundo entienda que no se pueden contraer empréstitos sin el correspondiente análisis de cómo va a afrontar la amortización de ese crédito y cómo va a sufragar los gastos que demanden la satisfacción de las cuotas y los intereses que éste devenga. Pero para eso hay que reformar la Constitución, para impedir un comportamiento de esta naturaleza. Nosotros, en la provincia de Corrientes, dicho sea de paso, creo que es la única en el derecho público argentino, hemos estampado esta cláusula en el artículo 19 de la Constitución provincial. Esto es que cada contracción de algún gasto mediante endeudamiento tenga como correspondiente la forma y el modo de la amortización del mismo. Entonces, esto hace al equilibrio fiscal. Y en relación a esto, vale aclarar que primero fue un comportamiento, digamos, de las autoridades, luego fue establecido en este mandato constitucional y se está cumpliendo, y desde el 2001 a la fecha nosotros venimos siendo en la provincia cuidadosos en este sentido. Ahora, esto no implica que después hayan gastos internos que logren romper ese equilibrio, porque usted tiene endeudamiento externo e interno, y estas son cuestiones que el presidente debe atender. Hay deudas externas, que es la que se contrae con el exterior, y hay una deuda interna, que es la que se contrae con los organismos financieros locales y también con otras entidades con las que se asume un compromiso, se obtiene un recurso, y esto también es necesario poner en la balanza. Dicho todo esto, creo que este es un comportamiento que no le es exigible solo al Congreso. Esto debe ser una categoría cultural, un compromiso que asuman todos los gobernantes de aquí al futuro. Si no, perdóname el señalamiento, tiene el ministro de Hacienda que contrajo empréstitos desmesurados en la época de Macri, y contrae empréstitos desmesurados en la gestión actual. Entonces, acá es donde se cae todos los argumentos plausibles para una idea, pero impracticables desde el punto de vista constitucional, y demuestra la falacia del argumento con los propios actores. Pero además en ese mensaje cargó, digamos que todas las tintas
como se dice comúnmente, apuntó todos los cañones hacia el Congreso, ¿no? Por la derrota legislativa que tuvo en la sesión especial de la Cámara de Diputados del miércoles, que fueron aprobados 12 iniciativas que fueron aprobadas por la oposición, y si juntamos a la sesión de la Cámara de Diputados, la de senadores que se produjo antes del receso invernal, también con una aprobación de un bagaje de proyectos contrarios a lo que el Ejecutivo pretende, ¿no? Con todo el oficialismo en contra y con un bloque de la oposición que consolidaron y aprobaron ese paquete de leyes. Entonces, apunta todos los cañones hacia el Congreso. A ver, yo creo que el problema es más grave, Liliana. El presidente no comprende, no dimensiona, la división de poderes. Está bien, claro, es decir, el funcionamiento institucional, lo que manda la Constitución. Y a partir de lo que manda la Constitución, la división de poderes. Y no entiende que el gobierno es las actividades que desarrolla el Ejecutivo, también las del Legislativo y también las del Poder Judicial, con el control de legalidad del Ministerio Público, en todos sus aspectos. Ahora, él que, como dicen los chicos, se manda solo, porque cree que no tiene controles y que todo el resto del funcionamiento estatal debe subordinarse a su decisión. ¿Pero lo hace por ignorancia, por impericia, por falta de experiencia, o por lo que usted adelantó en la última entrevista? Es una persona muy bien formada. Él ¿Y entonces? sabe, y bueno, creo que no tiene los talantes democráticos, creo que una persona que no comprende el funcionamiento institucional porque tiene otro tipo de formación. Él descree el funcionamiento republicano, no le gusta la democracia, no le gusta la deliberación, no le gusta el diálogo. Y desde ese lugar quiere imponer sus criterios y encuentra que hay un valladar. Primero, valladar la Constitución. Segundo, el funcionamiento de las instituciones. Y ahí donde no entiende que uno puede presupuestar los gastos. Se llama presupuesto. Significa que hay que hacer un cálculo de gastos y recursos. Y esto queda en arbitrio de la voluntad del Congreso y del Poder Legislativo. Y el Congreso tiene la facultad suficiente como para incorporar en la agenda cuestiones. De hecho, si el Ejecutivo no presenta el presupuesto en tiempo y forma, puede presentarlo al Congreso. Lo que ocurre es que para que esto funcione debe existir el concurso de voluntades suficiente. Si no hay diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, es obvio que existirán discrepancias. Si no se aprueba un nuevo presupuesto, sea por decisión del Ejecutivo con acuerdo del Congreso, o sea porque el Congreso impone sus condiciones y no hay nuevo presupuesto, se rige por el anterior. Lo que no puede haber es el capricho, digamos, cabalgando sobre las voluntades, porque en definitiva es soslayar el mandato constitucional, soslayar la letra de la Constitución, y que el funcionamiento de las instituciones dependa de la voluntad de una sola persona. Y a ver, después del mensaje que le dio el Congreso, el mensaje del presidente en cadena nacional, acá ya no solamente en calidad de constitucionalista que usted es, ¿no? Con toda la trayectoria y la formación que usted tiene, académica y como jurista, la lectura política, esa reacción de la forma en que él responde a través de cadena nacional, ¿considera que entendió el mensaje desde lo político y desde lo institucional o redobló la apuesta? No, redobla la apuesta. Yo desde el punto de vista político aprecio el gesto, porque es una persona decidida, con ideas claras, y que está orientando el curso de la acción en función de ella. Ahora, no la comparto, obviamente, pero reconozco el valor que tiene este tipo de comportamiento. Desde luego que no las comparto y desde mi lugar las repruebo, pero yo creo que si creemos que el presidente es una persona que no comprende lo que está haciendo, de que está actuando por impulsos,
vamos a cometer un grave error. Esto es una persona convencida, que tiene ideas claras que obviamente están en contra de los mandatos constitucionales. Es decir, sabe perfectamente lo que hace. Sí, Liliana, para que se entienda en términos jurídicos, pero globalizados, para que no comprende perfectamente la criminalidad de sus actos, no es ningún tonto. O sea que Y lo en hace, este punto, lo hace en plenamente este punto, consciente. pero por supuesto, sabe que no puede tensionar de esta manera, porque está avivando un espíritu, un ánimo autocrático en las sociedades, haciéndola antipolítica, generando reacciones adversas de la sociedad contra los legisladores. Algún sector al que le caen bien estos mensajes le está aplaudiendo a rajatabla, pero a otros les daña, no solamente en sentido directo, porque afecta sus intereses, sino también en la fase espiritual. Pregúntele a usted, a un familiar de un discapacitado que está padeciendo la necesidad de la atención de la sociedad, o a los con él, jubilados. a ver si no le... Y claro, y el jubilado también. Bueno, entonces pero le afecta doblemente, directa e indirectamente, porque usted le está pegando un mazazo no solamente a sus intereses concretos, sino a sus sentimientos. Y es como que la máxima autoridad se desinteresa por la suerte de los sectores más vulnerables. Esto está enlazado con lo que dialogamos con usted en la entrevista anterior, que fue la semana La semana pasada. seguro. Sí, la Sí. semana pasada. Estoy buscando exactamente la fecha. El miércoles 6 de agosto, en relación a todo lo que desde el sector de la Libertad Avanza utilizan las redes sociales como mecanismo de comunicación y de ataque, en donde tienen la agresión y la violencia como base de comunicación, y respecto a todo lo publicado contra el Congreso, cuando aprobaron ese paquete de leyes en el Senado, que publicaban tanques con Milei arriba, direccionando los cañones hacia el Congreso, y luego como que explotaba el Congreso con los legisladores adentro. Eso es lo que explícitamente se escribió, se publicó, se aplaudió. Bueno, Liliana, perdóname la interrupción, pero ¿te das cuenta la correspondencia, la correlación Sí, que tiene entre aquel evento y sí, totalmente. Por eso es que nuevamente le estamos convocando para hablar del tema, porque es la continuidad. Por eso que yo por ahí en alguna circunstancia me quiero presentar no como constitucionalista, sino como garantista. Porque el sistema jurídico hoy por hoy, Liliana, no se comprende sin las garantías. Usted puede tener el hecho, la norma, el valor que se le asigna a cada bien jurídico protegido, pero si no tiene sistema, el sistema de justicia no funciona. Y el sistema que protege y que le da sustento a la correlación de estas tres cuestiones, o de estos tres espacios, es la democracia y el orden constitucional. Y ese orden constitucional y la democracia se sostienen en base a garantías individuales para las personas, garantías de funcionamiento para que los poderes divididos en la Constitución funcionen correctamente, garantías de la supremacía de la Constitución para que no sea alterada por cualquier funcionario y que obre en desmedro de la misma. Entonces, usted se va a dar cuenta de que este complejo sistema de garantías hace que tenga otra garantía adicional, las llamadas garantías institucionales, que no están instituidas en favor de una provincia, de un municipio, de una universidad. Están instituidas para que estos órganos protejan más y mejor los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que tiene que regular sus derechos. Y en este caso se protege al Congreso. La Constitución reserva un conjunto de mandatos que resguardan su funcionamiento. Ahora, no puede el presidente alterarlo.
porque Lo está si no, haciendo. desquicia. Lo, Bueno, está, desquicia lo todo viene este tema. haciendo, lo viene Bueno, haciendo. Por eso la consulta con usted la semana pasada fue en relación a lo que publicaron en las redes sociales en contra del Congreso. Hay que matar a los legisladores, hay que sacar los tanques a la calle, hay que bombardear el Congreso, y eso fue hace un par de semanas, 15 días. Y el mensaje de la cadena nacional del viernes del presidente es apuntando también contra el Congreso y que los va a penalizar a los legisladores que voten en contra de sus proyectos. Es gravísimo. sí, absolutamente coincido con usted. Mire, es tan grave eso, además de impracticable. Pero es muy grave que sea el titular del Poder Ejecutivo el que lo anuncie. Porque si y lo dijera una persona marginal, se puede entender que se trata de un autócrata que tiene reminiscencias o recuerdos de épocas pasadas que se gobernaba al margen de la Constitución y de la ley. ¿Qué es la Pues, autocracia? ¿Qué es la un autocracia espíritu es el gobierno de uno autocrático? solo o de unos pocos. Entonces, el autócrata es una persona que quiere imponer sus condiciones y gobernar él solo en desmedro del conjunto. Bueno, seguiremos capítulo a capítulo lo que vaya produciendo el gobierno nacional y lo que se reproduce luego en las redes sociales. ¿Algo más que pueda agregar, doctor Armando Aquino Britos? No, Liliana, la verdad que lamento que estemos hablando de estas cosas. Lo lindo sería estar hablando de que hay un diálogo que transitan juntos presidente y Congreso para sacar a la Argentina adelante. Y bueno, vemos que estamos hablando de conflicto tras conflicto y quien tiene que ser el principal responsable de la administración del país es quien fagocita los conflictos. Ahora, además, si aprobar una ley que actualice los haberes jubilatorios para que los jubilados lleguen a tener una vida digna, aprobar una ley en el Congreso que declare la emergencia y contemple lo que está atravesando el sector de la discapacidad, aprobar una ley en el Congreso que contemple la emergencia en la salud pediátrica en relación a la situación que está atravesando el Hospital Garrahan con un presupuesto también desactualizado desde el año 2023. Si cuando hablamos de jubilados, discapacitados y salud pediátrica significa atentar contra el equilibrio fiscal en nuestro país, realmente estamos muy mal. Bueno, es producto del pensamiento que orienta las acciones del presidente. ¿Me permite una pregunta más que no tiene nada que ver con este tema que estamos hablando, doctor Aquino Britos? Sí, con todo gusto. Y ya lo llevo al terreno de lo político local. Una pregunta nomás. ¿Será candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre? No, Liliana, yo no sé, no descarto. Yo estoy enfocado en trabajar para que el 31 de agosto Ricardo Colombia sea gobernador. Esta es la única idea fuerza que me está moviendo en este momento. Lo que suceda después no sé. Bueno, en las legislativas no hablo del 31 de agosto, hablo de las legislativas nacionales del 26 de octubre. ¿Será o no candidato? No sé, ni me interesa por lo pronto. Me interesa que el próximo gobernador de la provincia el 31 de agosto sea Ricardo Colombia. Doctor Armando Aquino Britos, gracias por esta comunicación. No, por favor, a usted, Liliana. Que tenga buenas noches. Bueno, yo sinceramente no sé si la audiencia comprende la gravedad de los hechos. Primero, las redes sociales inundadas con mensajes violentos, incitando a la violencia contra el Congreso de la Nación Argentina y contra los legisladores nacionales, diputados y senadores, pidiendo al presidente que saque los tanques a la calle, con tanques, con los cañones, apuntando al Congreso Nacional y dinamitando el Congreso de la Nación. Todo eso circula en las redes, pidiéndole al presidente que bombardee el Congreso con los legisladores adentro.
En las redes eso circula. Y si unimos a estos mensajes en las redes sociales, el mensaje del presidente del viernes, que dirigió todos los cañones hacia el Congreso Nacional, ¿qué busca? ¿Qué está buscando? Disolver el Congreso no puede. Es un poder del Estado. ¿Pero qué está buscando? ¿Generar ese clima en la sociedad? ¿De matar a los legisladores nacionales? Es muy grave. Y como lo dijo recién Aquino Britos, ¿no? Es grave que el presidente lo diga, lo anuncia, pero también es impracticable lo que anunció. Ese tipo de proyectos que dice que va a enviar y que todavía no lo hizo para amurallar su equilibrio fiscal. Reitero, qué mal que estamos, ¿dónde está el plan económico y la recuperación y los números, estos increíbles e incomprobables que siempre tira cada vez que habla? Si por actualizar los haberes jubilatorios atentamos al equilibrio fiscal, qué mal que estamos. Si actualizar el presupuesto para que funcionen las universidades y el salario de los docentes universitarios atenta contra el equilibrio fiscal, qué mal que estamos, ¿no? Si para actualizar lo que hace la educación superior universitaria atentamos contra el equilibrio fiscal, qué mal que estamos. Si para actualizar el presupuesto de un hospital de referencia a nivel Latinoamérica en salud pediátrica de alta complejidad, como es el Garrahan, que tiene un presupuesto desactualizado desde el 2023, qué mal que estamos si esto altera el equilibrio fiscal. Y qué mal que estamos si para actualizar los aranceles de los prestadores en discapacidad atentamos contra el equilibrio fiscal. Si para actualizar y reconocer a los distintos sectores, estos pocos que enumeré nada más, y que son vulnerables como discapacidad y jubilados, no podemos actualizar para que lleven una vida digna porque alteran el equilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio fiscal me están hablando si no podemos tener una salud pediátrica, si no podemos tener prestadores de servicio a personas con discapacidad con aranceles que le permita sobrevivir? ¿De qué equilibrio fiscal me hablan si tenemos jubilados que si no tienen familias que lo asisten, se mueren? ¿Quién puede vivir hoy con 400.000 pesos? ¿Y de qué equilibrio fiscal me hablan si tenemos a docentes universitarios formados, con títulos, con posgrados, con sueldos indignantes también? Y menciono nada más que estos sectores. Pero además la violencia que se está descargando contra el Congreso y contra los legisladores nacionales, todos elegidos por voluntad popular, igual que Milei. Igual que Milei. Milei fue elegido por voluntad popular con un amplio porcentaje, sí señores, pero los legisladores que están sentados, cada uno en sus bancas, también fueron elegidos por voluntad popular. Nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Será chau. Hasta mañana.